Les habla el padre Mario Fernando Ormaza, sacerdote eudista, director del Centro de Formación para la Nueva Evangelización de la Universidad Minuto de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes el significado de los símbolos, de los signos litúrgicos del Viernes Santo. Como sabemos, el Viernes Santo se centra en la celebración del misterio de la cruz y de la muerte del Señor. La actitud de un cristiano ante la cruz del Viernes Santo no puede ser ni de indiferencia ni de cobardía. No puede ser una actitud de evasión ni de miedo. El cristiano debe mirar la cruz del Señor no con terror, no con miedo, no con escapes, sino en un profundo silencio, con humildad, reconociendo nuestras propias culpabilidades en esa cruz. El cristiano debe decir gracias desde el fondo de su corazón ante esa cruz del Señor, instrumento de pasión, pero también instrumento de salvación. Pero si al mirar a la cruz nosotros nos reconocemos cómplices de otras cruces, culpables del odio, del egoísmo, de la injusticia, del sufrimiento de otros Cristos vivientes, hermanos nuestros que hay en nuestro mundo y en nuestra sociedad, tenemos que ser sinceros. Solamente quien está dispuesto a romper esas cruces puede no avergonzarse ante Cristo clavado en la cruz. Solo quien acepta morir por la liberación de los demás, como Cristo, puede decir que ha celebrado el Viernes Santo. Entonces el Viernes Santo no es únicamente un día de sufrir, de compadecer a Cristo. El Viernes Santo no es un día simplemente de dolor. El Viernes Santo es un día también de interrogación, de juicio, de crítica de mi vida, para saber qué he permitido que la cruz del Señor haga en mí. Y si yo he sido instrumento de cruz no salvadora, sino de pasión para muchos hermanos. En este Viernes Santo, que como les decía, se centra en la celebración del misterio de la cruz y de la muerte del Señor, hay gestos y hay símbolos que nos ayudan a vivir el Viernes Santo como debe ser. ¿Cuáles son esos gestos y esos símbolos? El primero que tenemos es el ayuno y la abstinencia. Otro es la lectura de la pasión del Señor, que es el que llena toda la celebración de la liturgia del Viernes Santo. Tenemos el otro signo, la cruz. Y tenemos otro signo que es el Via Crucis. O también, además del Via Crucis, las procesiones que se acostumbran muchas veces a hacer el Viernes Santo. Descendimiento, sepulcro, algunas de estas, todos esos son signos, no para admirarlos, para verlos, sino para ayudarnos a vivir verdaderamente el Viernes Santo como esa participación nuestra en lo fundamental que es la cruz, que es la muerte del Señor. El ayuno. ¿Qué es esto? La Iglesia pide que el Viernes Santo sea un día de ayuno. Y esto no es de ahora, esto viene desde la más remota antigüedad. Más aún, se recomienda que el ayuno del Viernes Santo se prolongue también el Sábado Santo. Entonces, no se trata ya tanto de un signo de penitencia, sino de una expresión celebrativa, una expresión personal y comunitaria del proceso pascual, en lo que supone de renuncia y entrega, de sacrificio y donación como Cristo, para llegar así a la alegría pascual. El ayuno entonces no es dejar de comer. El ayuno es sacar de mí lo que no es del Señor. El ayuno es despojarme conscientemente de todo aquello que en mi vida se opone al Evangelio. El ayuno es conscientemente desocupar, vaciar mi vida de lo que no es la voluntad del Señor. Ese ayuno que se manifiesta en el servicio a los demás, que se manifiesta en la caridad, ese ayuno que se manifiesta en la honestidad, en tantas cosas,
tiene una manifestación comunitaria, eclesial, que es que el Viernes Santo, todos los cristianos del mundo entero nos unimos en no comer carne, para que a través de ese signo podamos nosotros manifestar todos que realmente estamos dejando algo de nosotros. No solamente el alimento material de la carne, sino que ese alimento material de la carne que dejamos al no comer el sábado, el Viernes Santo, nos muestra que estamos dejando otras cosas que en nuestra vida están impidiendo al Señor estar presente. Están impidiendo que nuestros hermanos descubran al Señor en mi vida. Están impidiendo que yo sea testigo del Señor en mi sociedad, en mi familia, en mi entorno. Ese es el ayuno. No es no comer carne por no comer carne. Ese no comer carne que me une a todos mis hermanos en el mundo. Ese comer menos de lo que yo como normalmente en cualquier día, me une a mis hermanos para que todos testimoniemos que estamos en un proceso de cambio, de limpieza, de sacar de mí lo que no es del Señor, de unirme a la cruz de Cristo, de vivir esa cruz del Señor como signo de entrega total al Señor. Por otro lado, el ayuno entonces es signo de que para mí lo importante no son los bienes, no son las cosas, que para mí lo importante no es lo que tengo, lo que soy, que para mí lo importante no es el comer, que para mí lo importante es llegar a descubrir que yo soy cuando estoy en relación con el Señor, que yo valgo cuando la cruz del Señor está en mí, que mi vida tiene sentido cuando yo permito que el Señor entre en mí, cuando yo ayuno de mis pasiones, cuando yo ayuno de mi temperamento, cuando yo ayuno de mi egoísmo, cuando yo ayuno de mi prepotencia y así sucesivamente, para poder vivir entonces esa participación en la muerte del Señor a través de la cruz. Ese es uno de los gestos que me van a ayudar hoy, Viernes Santo, a vivir ese encuentro con la cruz del Señor, que me va a llevar a morir con Él, pero también a resucitar con Él. El Viernes Santo, en la liturgia tenemos la lectura de la pasión del Señor. Esta no es simplemente una lectura más, sino que es la proclamación de un acontecimiento actual. El texto de San Juan, que es el que se proclama el Viernes Santo, todos los Viernes Santos, destaca con fuerza el triunfo en la muerte y la victoria en la cruz. Destaca que la cruz, que era instrumento de muerte, se convierte en Cristo en instrumento de vida. Que la cruz, que era instrumento de muerte, se convierte en instrumento de vida. Muestra la victoria en la cruz, cuando la cruz no era de victoria, sino que era de escarmiento. A través del Señor, la pasión de San Juan nos muestra que esa cruz se vuelve victoriosa. Y por eso aclamamos la cruz cuando entra a la iglesia. Por eso aclamamos esa cruz, porque sabemos que no es patíbulo, porque sabemos que no es un tormento, sino que es, a partir de Cristo, es vida, es victoria. Ahí en la pasión de San Juan hay cosas que él no narra y sí narran los otros evangelistas. Por ejemplo, no habla de la agonía del huerto, no habla del beso traidor de Judas, no habla del abandono de los discípulos, no habla del juicio en el Sanedrín, no habla de los ultrajes ante el gran sacerdote, no habla tampoco de la burla que Herodes le hizo a Jesús cuando estaba siendo juzgado. Esa es la característica de qué. No habla de eso, pero en cambio destaca la majestad y dignidad de Cristo ante los que le prenden. El silencio. No la arrogancia, sino la dignidad. En el interrogatorio de Anás, el Señor se presenta también digno, se presenta majestuoso, aunque ya está flagelado y está coronado de espinas. En el proceso ante Pilato es lo mismo. En el escarnio del ex homo, he aquí el hombre, cuando lo presentan en la ventana. En la declaración de un reinado original y sorprendente, cuando le dicen tú eres rey. Juan ve en la cruz el cumplimiento de la alianza antigua, la verdad de la nueva Pascua.
Es la identificación que hace de Cristo con el Cordero Pascual. Estas son las novedades que Juan presenta en el relato de su pasión. Presenta un Cristo que sí, ha sido martirizado, flagelado, coronado de espinas, juzgado, pero está triunfante, se mantiene como Señor, se mantiene como Mesías. La pasión entonces nos muestra que Cristo muere pero no derrotado, que Cristo muere pero vence. La pasión de San Juan que tenemos en la celebración es el gran signo de cuál es la muerte de Cristo, de qué sentido tiene la muerte de Cristo, que no es el sentido que nosotros le damos a la muerte, sentido de fracaso, sentido de derrota, sino que es el sentido pleno de cumplimiento de la palabra de Dios, de cumplimiento de las profecías, el sentido de que la antigua alianza hecha con los judíos se realiza ya en Cristo a través de esta nueva Pascua donde Cristo vence en la cruz la muerte y resucita. Por eso la lectura de la pasión en este día nos lleva a asumir y a darnos cuenta y a vivir que la cruz no es derrota, que la cruz es gloria, es victoria, y que la cruz está presente en la vida de cada cristiano, que la cruz está presente en la vida de cada hombre, pero que esa cruz, si es cristiana, no puede ser instrumento simplemente de dolor, de fatiga, de desánimo, de derrota, sino que como la cruz de Cristo tiene que ser una cruz victoriosa. San Juan Eudes nos recuerda que en toda la vida del cristiano, si es una auténtica vida cristiana, hay cruz, pero que esa cruz no puede ser una cruz para muerte, sino una cruz para resurrección. Eso es lo que vivimos el Viernes Santo en la lectura de la Pasión según San Juan. Y llegamos entonces al gran signo del Viernes Santo, que es la cruz. El Viernes Santo es la Pascua de la Resurrección, es el día de la cruz por excelencia. Y en la ceremonia lo vemos muy claramente. Entra solemnemente a la iglesia, va siendo descubierta parte por parte y la adoramos esa cruz, no como una madera, la adoramos como instrumento de vida, como instrumento de salvación. Esa cruz es para nosotros el instrumento de la vida nueva. Por eso toda la liturgia está centrada no en la Eucaristía, porque saben ustedes que el Viernes Santo no se celebra la Eucaristía. Está centrada en la presencia y en la adoración de la cruz, que sigue como acto espontáneo exigido por la misma proclamación de la pasión. Si en la pasión hemos mostrado esa cruz de la manera de victoria, de vida, pues tenemos que en ese momento recibir esa cruz así y ponerla como el centro de la celebración ese día. Se trata, como les decía yo, de una cruz gloriosa, porque por ella ha venido la salvación al mundo entero, porque desde ella el mundo se ha llenado de la esperanza nueva. Hoy la cruz no es un símbolo cualquiera, es el símbolo de la Pascua, de la salvación, de la humanidad, de la historia, del amor, de la esperanza, de la resurrección. La cruz, que fue un instrumento de suplicio afrentoso y degradante, sufre una transformación. En adelante, tanto si se le presenta sola como se la presenta con el crucificado, se ha hecho inseparable del mismo Jesús, formando cuerpo con él. Entre Jesús y la cruz se produce una especie de cruce de sentido que mueve a la iglesia a venerar y adorar la cruz, lo mismo que adora a su Maestro y Señor. La victoria de Jesús sobre la muerte, en muerte de cruz, como dice la carta a los Filipenses, llega a convertir hasta el significado mismo del instrumento del suplicio. El madero seco y muerto se transforma en leño verde, maravillosamente fecundo, nos dice la liturgia del Viernes Santo. El instrumento de suplicio de humillación se convierte en trono real, tal como lo deja ver el texto indicativo del condenado. Dice: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Una cruz se convierte en trono de un rey. En el rostro del crucificado podemos contemplar el odio del hombre, pero también el cariño de Dios. El odio del hombre que lo crucifica, pero el cariño de Dios que lo resucita. Por eso la cruz, en su forma que tiene un eje vertical y un eje horizontal, nos muestra cuál es el dinamismo que debe partir del Viernes Santo para nosotros. El eje vertical, mirando a Dios, nos lleva a Dios. Y el eje horizontal, abrazo a los hermanos.
encuentro con ellos, tenderles la mano y el corazón a ellos. Por eso la cruz es el signo máximo de este día santo, de este Viernes Santo, porque el Padre acepta ese sacrificio de su Hijo y lo vuelve en gesto de reconciliación de toda la humanidad, porque Cristo en esa cruz logra el perdón del pecado, logra que el hombre separado vuelva a estar unido totalmente a Dios, que recibe de él el perdón. Es entonces el gran significado de la cruz, que transfigura el sentido que nosotros dábamos hasta ahora al sacrificio. Y es lo que a nosotros nos importa de este Viernes Santo, que esa cruz que muchas veces llevamos en el pecho, que esa cruz que muchas veces llevamos en la mano, en la muñeca, que esa cruz que tenemos colgada en la casa o en la oficina, no sea un objeto de decoración, no sea simplemente una joya más, sino que sea el reclamo permanente de que nosotros tenemos que morir con Cristo en la cruz para resucitar con Él. Que esa cruz no se queda simplemente en una joyita, sino que es el compromiso diario de que muriendo a nosotros mismos en esa cruz de Cristo, resucitamos con Él a la vida nueva. Otro de los signos del Viernes Santo es el Vía Crucis, que muchas veces se hace en la mañana o muchas veces se hace en la tarde después de la celebración de la pasión y muerte del Señor. Y para muchos cristianos, o para muchos que se dicen cristiano, lo más importante de toda la Semana Santa es el Vía Crucis. Puede que se participe del Domingo de Ramos, pero no les interesa el Jueves Santo, no les va a interesar la Vigilia Pascual, no les va a interesar el domingo, sino simplemente el Vía Crucis. Ni siquiera les va a interesar la celebración litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor. ¿Qué es el Vía Crucis? No es un símbolo litúrgico, ciertamente, pero es una costumbre que se tiene y es preciso encontrarle un valor porque es una expresión popular de la vivencia del misterio de Cristo el Viernes Santo. ¿El Vía Crucis qué es? El Vía Crucis es simplemente el volver a repasar a través de una procesión los momentos fundamentales de la pasión y muerte del Señor. A través del Vía Crucis, nosotros en cada una de las estaciones se nos va presentando qué fue lo que pasó el Viernes Santo, qué fue lo que pasó desde el prendimiento del Señor hasta su muerte en la cruz. ¿Y eso para qué? No para que veamos las imágenes, no para que veamos los pasos, sino para que vayamos nosotros viviendo también ese mismo recorrido del Señor que terminó en vida, para que nuestra vida no termine en muerte por el pecado, sino en vida nueva. El Vía Crucis no es lo más importante. El Vía Crucis ayuda a vivir lo más importante, que es la celebración de la muerte, de la pasión y muerte del Señor que se hace en la iglesia a las 3 de la tarde. Eso es lo importante. El Vía Crucis, si se hace por la mañana, nos prepara para esa celebración. Y el Vía Crucis, si se hace por la tarde o por la noche, es la acción de gracias por eso que vivimos en la celebración de las 3 de la tarde. Ese Vía Crucis es el compenetrarnos, en apropiarnos, en dejarnos impregnar de esa acción del Señor que celebramos en la iglesia. Por eso el Vía Crucis no es lo único de la Semana Santa. Tiene que estar integrado a todo lo demás. Y lo mismo podemos decir de las procesiones. Las procesiones que se han vuelto turísticas, las procesiones que se han vuelto folclóricas, debemos darle un nuevo contenido y un nuevo sentido, que sean signos de que nosotros aceptamos el misterio del Señor y lo vivimos en nuestra vida. Que para nosotros el Viernes Santo es mucho más que un Vía Crucis, es mucho más que una procesión. Que para nosotros el Viernes Santo es morir con Cristo, muriendo a nuestro pecado, sacando de nuestra vida el mal. Morir con Cristo en la cruz, sacando de nuestra vida aquello que no es del Señor, que nos separa de Él, para que así en la Vigilia Pascual podamos llegar a la resurrección. Este Viernes Santo debe ser especial para nosotros. Debe ser el Viernes Santo de nuestro cambio. Debe ser el Viernes Santo de la transformación de nuestra mentalidad y de nuestras costumbres. Debe ser el Viernes Santo que nos lleve a dejar lo externo,
a no quedarnos solamente en la fachada, en lo exterior de los viacrucis, de las procesiones, sino a penetrar todos los signos que vivimos a través de la celebración litúrgica de la pasión y muerte y resurrección del Señor. Así, muriendo con Cristo en la cruz, podemos resucitar con Él a la vida nueva, a la vida de hijos de Dios.